Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Sean todos bienvenidos. ¿Ya estás listo? A continuación, el mensaje del día de hoy. Con ustedes, nuestra líder de Osana Living, Angie Gómez. Buenas noches, Iglesia Osana Living. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este espacio. Qué alegría poder estar el día de hoy acompañándolos acá en Osana Living con esta prédica y esta palabra por parte de Dios. Los saludo desde acá, desde Tunja. Me alegra mucho y pues un espacio que ponemos en las manos de Dios. Entonces lo invito a que me acompañe y vamos a hacer una pequeña oración, a poner todo lo que viene a continuación en manos de Dios. Amado Dios, en esta noche te doy gracias por este espacio y por el estar aquí, padres, por este tiempo que tú nos permites estar reunidos, Señor, para tu mensaje y para tu palabra. Te pido que por favor permitas que hoy haya full concentración, que quites toda distracción, que seas tú tomando el control, que tomes tú, Señor, nuestras emociones, nuestros pensamientos y podamos estar conectados en todo momento. Que la palabra que tú tienes hoy para dar quede sellada en nuestros corazones y podamos aplicarla de aquí en adelante y que sea tu Espíritu Santo llenándonos siempre en todo momento, Padre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia Sana Living, me alegra nuevamente estar aquí con ustedes. El mensaje del día de hoy tiene una trascendencia grande y pues antes que nada me quiero presentar a las personas que todavía no me conocen. Mi nombre es Angie Gómez, soy docente profesional y pues a raíz del ser docente entonces me gustaría hacer como un ejercicio con ustedes muy corto pero muy significativo para que me puedan entender toda esta charla. Tengo claro que cualquier aprendizaje y cualquier cosa que queramos aprender, si la experimentamos o la vivimos, va a ser mucho más significativo. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba de capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, lo voy a invitar para que usted esté muy atento, le voy a dar las instrucciones rápidamente para ver cómo vamos a hacer esta prueba, ¿listo? Entonces, son 3 niveles, cada nivel es un poco más difícil que el anterior, claramente, y en cada nivel son 3 pasos, entonces 3 pasos sencillos. El primero es respirar, inhalar, tomar aire, entonces es lo que vamos a empezar a hacer. El primer paso yo les voy a indicar en qué momento, en qué tiempos, ¿listo? El segundo paso va a ser sostener el aire. O sea, aguantar, no me va a soltar aire, no me va a tomar más aire, es aguantar y tener el aire ahí quietico. Y el tercer paso es soltar. ¿Listo? ¿Quedamos claros? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Levante la manito, si no, empezamos de una vez. Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba para ver cómo están nuestros pulmones, para que usted me entienda mejor este mensaje del día de hoy. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con el nivel 1. Entonces, voy a contar por tiempos y vamos a inhalar. Inhale, tiene 2 segundos para tomar el tiempo y aguante. Entonces, lo que va a hacer usted ahí es aguantar el tiempo. Por favor, tenga el aire ahí, aguántelo, todavía no lo suelte, respire, no piense en otras cosas y ver, casi los incito a restar. ¿Listo? Y vamos a soltar suavemente. ¿Listo? ¿Qué tal este nivel 1? Estuvo muy sencillo, ¿no es cierto? Les cuento que más o menos el 70% de las personas puede hacer este nivel sin ninguna dificultad. ¿Cómo lo sentimos? Bien, ¿no es cierto? Listo, vamos para el nivel 2 que esto se pone más emocionante. ¿Listo? Entonces, inhalamos 2 segundos, muy bien, y aguante, sosténgame ahí el aire. Lo vamos a sostener por un tiempo un poco más prolongado. Mientras yo voy hablando, usted me sostiene el aire ahí, lo tiene apretadito, no me lo deja salir, va pensando en otras cosas, en qué bonito es este tiempo, gracias a Dios por estar aquí, no me suelte todavía el aire, nos queda poquito tiempo, algunos segundos, y exhale, paso 3. ¿Listo? ¿Cómo nos fue? Un poco más complejo, ¿no es cierto? Duramos un poquito más el tiempo. Yo espero que usted esté haciendo este test conmigo para que pueda sentir y vivir este mensaje. Entonces, ya en este segundo nivel, solo el 30% de las personas logran completar, ¿sí? Si usted no logró, hermano, levante la mano, oramos por usted, mejor dicho, pedimos milagros, sanidad. No, mentiras, es una broma, ¿listo? Vamos por el tercer nivel. Entonces ya vimos el primero, el segundo está complejo, el tercero es un poquito más complicado, ¿listo? Entonces, exhale, perdón, inhale, tome aire 2 segunditos y reténgame el aire.
Ay, aguántelo, no respiro, la única que puede estar respirando en este momento soy yo, no lo vaya a soltar, aproveche este momento, dele gracias a Dios, piense en otras cosas, no piensen que yo sí estoy respirando y usted no, aguánteme ahí el aire. Quisiera decirle que ya casi vamos a terminar, pero todavía no. Entonces siga aguantando lo que más pueda, su cuerpo puede, la mente es más fuerte, todavía no, nos queda un poquito, vamos hasta ahora por la mitad. Si ya soltó, tranquilo, oramos por usted. Si no, siga apretando, aguante, hermano, que sí se puede. Nos queda todavía tiempo, todavía no vamos a acabar. Sostenga el aire, sostenga el aire, sostenga el aire. Yo espero que todos estemos en este nivel 3 full. Todavía no me van a soltar el aire, estamos aguantando, aguantando. 5 segunditos más y exhala. Bueno, yo quiero saber quién logró este nivel 3. Levánteme el dedito, levánteme la mano y lo propongo allá por allá, no sé, para que sea un apneísta profesional, porque yo no aguanté el nivel 3. Uy, Juan Sebastián y Dalit, uy, Dios mío, qué buena capacidad pulmonar tiene. Me alegra mucho porque yo no aguanté hasta el nivel 3. Yo llegué hasta el nivel 2 y yo sé que más de uno nos quedamos en el nivel 2, ¿no es cierto? Bueno, entonces les quiero dar la bienvenida a este mensaje. Este mensaje se llama apnea espiritual y pues este ejercicio que acabamos de hacer se llama una apnea. La apnea nos da el significado de un ejercicio que significa sin respiración, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver en qué está enfocado este tema de la respiración. ¿Listo? Entonces, bueno, les cuento así grandemente el tema de la apnea. No sé si usted sabe que la apnea es un deporte. Dirán, si la profe acá hablando de deportes. Pero entonces les cuento que la apnea es un deporte muy reconocido. Ha tenido como varios impactos, más que todo porque ha logrado hacer que se rompan varios récords con el tema de la apnea. Eso que acabamos de hacer es un deporte donde las personas se sumergen debajo del agua y pues en algunos casos es estática, o sea, en algunos casos es que la apnea usted esté solo sumergido, aguante el aire y lo que más pueda. En otros casos la apnea implica de pronto un desplazamiento en profundidad en el océano, ¿sí? Y en otros casos es como con ayuda de un oxígeno, pero pues normalmente la apnea es lo que acabamos de hacer, ¿sí? Acá en Colombia tenemos una referente, no sé si la han escuchado, se llama Sofía Gómez, es una referente de apnea. Imagínense que Sofía Gómez hace apnea de profundidad, o sea, ella se sumerge, va, pues claramente tiene todo el equipo de apoyo, tiene una cuerda y ella se va sumergiendo en profundidad haciendo apnea, o sea, aguantando la respiración. Ella ha hecho muchos récords, o sea, ha llegado hasta 87 metros profundos bajando en la profundidad del océano a llegar a aguantar casi 2 minutos y 45 segundos. Acá acabamos de hacer 50 segundos y yo vi por ahí caras moradas, yo ya me los imaginé allá apretando con los ojos saliéndose, Dios mío. Imagínense el nivel de profesionalismo pues de esta persona. Claramente por eso es una deportista de alto rendimiento, porque lleva preparándose y entrenando mucho tiempo para poder aguantar este tipo de tiempos, es en lo que se especializa. Entonces, tenemos una muy reconocida, pero les cuento que hay una apnea estática en donde simplemente se sumergen y se quedan completamente quietos. Y tengo el récord de una persona que hizo apnea estática 11 minutos y 35 segundos. Yo no me imagino la preparación que tuvo que tener esta persona para poder realizar este récord, pero pues imagínense. Habla mucho, miraba el tema de la apnea y me daba cuenta que se necesitan dos cosas muy importantes para poder practicar este deporte, ¿no? Entonces, el primero pues es una capacidad pulmonar gigante y es algo de ejercicio y es algo de todos los días ensayar. Yo sé que si hacemos ese test todos los días, si en 8 días volvemos y lo hacemos, vamos a estar mucho mejor, ¿sí? Eso por un lado. Y el segundo paso o la segunda parte que es importante poder realizar para poder realizar este tipo de práctica, que es un deporte extremo, ¿no? Es un tema de control mental. Imagínense que todo está en la mente de los deportistas y es uno de los ejercicios un poco más complejos porque no es que usted se prepare para correr, entonces voy a correr y voy y corro, sino que es un tema de una preparación mental. En esa preparación mental, usted no se puede desesperar. Imagínese que usted haga apnea de profundidad, ¿no? Y entonces usted empieza a sumergirse y empiece a bajar por el océano, o sea, eso es hacia abajo, descendiendo de uno. Y usted a mitad de camino diga, no, yo como que no voy a poder con esto, no, ya me ahogué, yo quiero respirar. Se acaba la apnea o se acaba la vida, alguna de las dos, pero finaliza el ejercicio ahí, ¿sí? Entonces, estos deportistas tienen que tener un control mental, una vaina impresionante, porque ellos solo ellos tienen la capacidad de saber si aguantan un poquito más
si tienen alguna reserva de oxígeno para que el cuerpo les aguante o si en definitivamente ya están en la última y pues piden poder salir a la superficie, ¿sí? Entonces, no están en clase de educación física, este es un contexto muy grande que quería hacerles para poder hacer esta charla, porque pues el día de hoy vamos a hablar sobre la apnea espiritual. Y la vamos a hablar desde una historia que hemos visto en muchos, yo creo que la hemos visto en muchas prédicas, nos han hablado mucho sobre esta historia y yo la estudiaba y créanme que tantas veces que la he visto y la he escuchado predicar, nunca pensé que encontrara esto en esta historia. O sea, cuando yo ya entro a estudiarla, veo algo completamente que yo nunca había visto en esta historia y es sobre la vida de Job. Entonces, les voy a resumir inicialmente. Job es una persona que Dios ama mucho. O sea, el capítulo comienza con una pequeña descripción de quién es Job. Job vive en una parte en medio de un desierto, rodeado de un desierto. Dicen que Job es la persona más rica de este lugar, tiene muchas riquezas, sí, ha sido muy bendecido, muy amado por Dios en cuanto a lo que ha logrado, pues lo refleja claramente, ¿sí? Y lo más importante es que yo leía y Dios tiene un concepto de Job que lo mantiene durante todo el capítulo, ¿no? Durante toda la historia. Entonces, Dios dice que Job es un hombre que es alejado del mal, que es un hombre temeroso de Dios, que es un hombre intachable y que es un hombre completamente íntegro. Dios habla de este tema y en algún momento Dios llega a decir que Job puede llegar a ser un hombre perfecto y él lo describe por lo que Job es. O sea, yo me pregunto y digo, Job debió haber hecho muchas cosas y el corazón de Job debe ser, mejor dicho, como para que Dios tenga ese concepto de él y para que Dios tenga ese visionario de Job. O sea, él sabe y conoce completamente quién es Job, ¿sí? Entonces vamos a ver en Job el capítulo 1, en el versículo 6, que dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. El siguiente. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? A Jehová le está preguntando a Satanás, le dice, ¿y tú en dónde estabas? ¿De dónde vienes? Y pues Satanás le responde a Jehová, vengo de rodear la tierra y pues de andar por ella. ¿No? Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Entonces, mire, acá inicialmente entonces nos dice que está Satanás en la tierra, ¿sí? Se presentan delante de Dios y Dios le pregunta a Satanás, ¿sí? ¿Has considerado a mi siervo Job? Hay una versión que me gusta también leer porque es que eso me permite entender un poco más y la nueva traducción viviente dice, entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Entonces, en una versión dice que si lo has considerado y en otra versión dice que si te has fijado. Entonces, eh, cuando yo leía esto, yo no sé si ustedes están teniendo lo mismo que yo, pero Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? O sea, es Dios quien le pone a Job delante a Satanás, por así decirlo, ¿sí? Cuando miramos el hebreo original, la palabra considerar no simplemente es notar, no simplemente es ver, es poner como analizar, habla un poco de poner el corazón en, ¿sí? Entonces Dios le está diciendo a Satanás, has visto, has considerado, has analizado a mi siervo Job, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Yo este fin de semana viajé, el día domingo viajé a Bogotá con mi papá. Y entonces apenas llegamos a Bogotá, mi papá me decía, uy, menos mal yo no lavé el carro porque acá en Bogotá se nota que ha llovido. He visto casi todos los carros sucios. Entonces, cuando mi papá me dice eso, pues yo voy al lado de él y yo empiezo a mirar los carros, ¿no? O sea, yo no lo había notado, yo no me había fijado en eso. Entonces yo empiezo a mirar los carros y le digo, ah, pero mira, ese está limpio. Ah, mira, el de allá también está limpio. Y me empiezo a dar cuenta y a fijar, pues que hay muchos carros limpios también, ¿sí? Y entonces yo le decía, mira que hay varios carros limpios, no todos están sucios. ¿Y por qué noté eso? Porque él me hizo ese comentario, ¿sí? Porque mi papá me dijo, no, fíjate que casi todos los carros están sucios. Y yo dije, venga, ¿será que sí? Y entonces me puse a mirar y dije, no, ese está sucio, este está limpio, ese está limpio. ¿Sí? Entonces, a veces cuando hacemos, cuando nos dicen, fíjate, ¿sí? Empezamos a analizar más. Es como cuando usted va a trabajar un día y se encuentra la querida que le dice, oiga, ¿sí le vio las botas a Pepita? Entonces usted dice, no, no le he visto las botas a Pepita. ¿Y qué pasa cuando usted ve a Pepita? O sea, usted, Pepita se fue, usted no la vio, no le vio las botas.
Pero nuevamente cuando llega Pepita, ¿qué pasa? Entonces, lo primero que va a hacer es mirarle las botas a Pepita porque a usted le dijeron, fíjese en las botas. Y ahora, si a usted esas botas, por ejemplo, que tenía Pepita le gustaron, cuando usted llegue al otro día, ¿qué va a hacer cuando vea a Pepita? Pues mirarle las botas, ¿no? O sea, ya le marca un punto de referencia. Y esto es lo que hace Dios con Job, ¿no? Entonces le dice a Satanás, oye, ¿tú has visto a mi siervo Job? O sea, ¿te has fijado en él? ¿Lo has considerado? ¿Lo has analizado? Entonces, le recalca nuevamente a Satanás y le dice, ah, mi siervo es un hombre intachable, o sea, Job, perfecto, 10 de 10, ¿sí? Y pues el mismo enemigo le dice, y yo creo que Satanás sí se había fijado en Job, porque él conocía a Job. O sea, Satanás llega y le dice a Dios, pero ¿cómo no te va a tener si es que, o sea, cómo Job no te va a amar y no va a ser intachable y no va a ser bendecido? Si resulta y pasa que Job es rico, o sea, Job lo tiene todo. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a agradecer? Es que a Job, ¿qué le falta? ¿Sí? Y entonces, claramente, pues ya hay una falla. O sea, Satanás aprovecha y dice, ah, bueno, ok, sí, me están hablando de Job, entonces venga, es que Job es súper rico. Y aparte de eso, entonces dice en Job 1:10, vamos a leer qué dice Job 1:10. Dice, no le ha acercado, o sea, está hablando Satanás de Job, y le dice, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, en pocas palabras, el enemigo le está diciendo a Dios, pero es que tú has cuidado a Job. Job está bajo un muro de protección donde tú eres quien lo protege. Entonces, yo me imagino al enemigo detrás de ese muro mirando a Job, porque si está protegido por Dios, ¿qué puede hacer? Nada, ¿no es cierto? Pero de cierta manera lo tiene allá y lo está mirando y él lo tiene presente. Y ahora que Dios le dijo, fíjate, entonces él va a estar mucho más pendiente de Job. Y le dice, pero Job es rico, o sea, Job lo tiene todo, es bendecido, tú lo cuidas, por eso es intachable, o sea, por eso te ama. Y entonces Job era rico y pues vamos a traducir esa riqueza de Job a estos tiempos, ¿no? Entonces decía que Job tenía 7.000 ovejas. Las ovejas en esa época significaban lana, porque pues daban abrigo, y significaba comida, o sea, dos en uno. Es como si hoy en día tuvieras un negocio que es muy rentable y te da renta constantemente y esa renta nunca se acaba. Pongámosle que Job tenía hoy en día unos apartamentos arrentados que eran de él. Listo. Tenía una familia. Claramente Job tenía 10 hijos, los más bonitos, los más hermosos del lugar. Las niñas, mejor dicho, las tres hijas de Job eran muy llamativas, eran muy bonitas y pues tenía 7 hijos también, o sea, en esa época familia grande, mejor dicho, bendición, ¿no? Tenía 3.000 camellos. Los camellos en esa época eran como los contenedores, porque llevaban mercancía para arriba y para abajo. O sea, es como si hoy en día Job tuviera un servientrega. Y entonces él se encarga de transportar, de llevar, tiene tractomulas llevando, trayendo, tiene aviones con mercancía para arriba y para abajo, carros llevando y trayendo mercancía. Dice que también tenía 500 yuntas de bueyes. En esa época los bueyes eran los que trabajaban la tierra. O sea, en esa época que no había maquinaria, es como si hoy en día Job tuviera máquinas y una cantidad de retroexcavadoras o tractores de última tecnología, o sea, mejor dicho, la empresa de la vida, ¿no? Tenía 500 asnas que en esa época se utilizaban para transportar a la gente, entonces es como si tuviera una flota de limusinas. ¿Sí? O sea, a veces para que contextualicemos el nivel de Job. O sea, Job no tenía un emprendimiento que lo bendecía, Job tenía riquezas en forma. Y pues aparte de eso dice que tenía mucha servidumbre, más o menos unos 1.000 empleados. Sí, o sea, Job estaba muy bien ubicado, bendecido, protegido de la mano de Dios. ¿Qué podía pasar? ¿No? Cuando Dios pone en consideración a Job, o sea, cuando Dios le dice a Satanás, fíjate, Job, entonces él le dice, no, pues que lo tiene todo, ¿no? Pero Satanás lanza un desafío a Dios que lo podemos encontrar muy bien en Job 1, en el versículo 11. Y dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia, dijo Jehová a Satanás. He aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. En pocas palabras, le dijo, quítale todo lo que tenga y verás que si tú le quitas a Job lo que él tiene, te va a maldecir. Y se le acaba el hombre intachable, se le acaba, mejor dicho, ese altar que le tiene a Job. Y aparte de eso, entonces, Dios le dice,
listo, quitémosle todos los bienes, haz con él lo que quieras. Paticas, ¿para qué me sobran? Salió Satanás y ya les cuento qué hizo. Y, pero hay algo muy importante y es que Dios le dice, cuida su vida. O sea, no le quites o no le hagas ningún daño físico. Sí, o sea, yo creo que aquí es donde viene más mi parte de reflexión en esta charla, en esta prédica, y es cuál era la intención de Dios cuando le habla a Satanás de Job. Piénselo, hermano, piénselo conmigo porque es que a mí no me cabe en la cabeza y yo lo hablaba con una persona y yo decía, o sea, ¿cuál era la intención de Dios poner a Job acá? O sea, es que no fue Satanás el que le dijo, venga, 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 probemos a Job, fue Dios. Y Dios conocía a Job, o sea, Dios puso esta prueba porque él sabía hasta dónde podía aguantar Job, ¿no es cierto? Entonces él dice, si seguramente Dios no tuviera la seguridad de quién era Job, de qué podía aguantar, no lo pone en consideración, ¿no es cierto? Pues creo yo. Entonces es aquí donde está el punto de todo, ¿no? Y entonces lo pone en consideración. Entonces el enemigo se va, desfalcan entrega, les roban las limusinas, se queman los apartamentos, o sea, Job queda en bancarrota completamente. No, no le queda nada, absolutamente nada. Solo le queda un sirviente que fue el que llegó y le contó todo lo malo que había pasado. Sus hijos estaban celebrando en una fiesta, la casa se derrumbó, se cayó y murieron. Imagínese usted en este momento que usted es Job, que lo llamen a usted y le digan, no, su familia sufrió un accidente, murieron. La casa en donde usted vive se cayó, se aplastó, perdió todo. Su empresa la desfalcaron, mejor dicho, antes tiene que pagar. Y empieza el tema de la apnea, digo yo, de la apnea de Job. Entonces empieza Job a hacer esa prueba que viene, que se le presenta y que claramente pues Dios tiene conocimiento y Dios aprobó. Antes yo creo que Dios desafía al enemigo para que prueben a Job. Entonces, en ese momento se perdió todo. Job entra en una tribulación y Job rasga, dice la Biblia, rasga sus vestidos, rapa su cabeza, ¿sí? Y se levanta y, mejor dicho, dice lo siguiente claramente en Job 10:21. Dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo leía esto y yo digo, yo entiendo entonces el corazón. Ahora puedo entender el corazón de Dios al probar a Job, porque si a usted le pasa todo esto malo, ¿qué hacemos? Pero Dios mío, ¿por qué? ¿No es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Yo qué hice mal? O sea, yo me imagino a Job en su mente tantas preguntas y tantas cosas, y lo único que hizo Job fue, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios, y no hizo absolutamente nada más. Entonces, después de esto, vuelve el enemigo, se le presenta a Dios, vuelve Satanás, llega nuevamente allá al cielo y pues Dios está orgulloso, ¿no? Le dice, ay, ¿viste a Job? ¿Cómo lo viste? ¿Que esa prueba que tuya? Nada que ver. Job intacto. Y vuelve y le recuerda, ¿no? Hombre intachable, íntegro, mejor dicho, 10 de 10. Y el enemigo le dice, ah, no, hijo, pero es que si le quitan pan, el hombre prefiere que le quiten el pan a que le quiten la vida. Cualquier hombre hubiera, o sea, el enemigo como es, ¿no? O sea, ya destruyó a Job en toda su parte, mejor dicho, hasta emocional, porque es que le quitó a sus hijos. Y no contento dice, no, pero pues es que eso es normal. O sea, eso no pasa nada. Cuando usted le toque la salud, ahí sí usted no espere nada de Job. Y vuelve Dios y le dice, listo, toca su salud, pero no le quites la vida. ¿Y qué pasa? Job, le salen unas llagas, dice la Biblia, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Tanto así que imagínense que Job se echa en ceniza, se acuesta, se sienta en ceniza. El mismo desespero, imagínese usted estar con heridas en la piel, que se le cae la piel, que se le abre, que se le levanta, que mejor dicho, se sienta en cenizas y estando ahí, llega la esposa de Job, nosotras las damas, ¿no? Y llega toda y le dice, póngale atención, es que de verdad, o sea, Satanás va con toda, ¿no? Y le dice la esposa de Job,
y le dice, mírate, y tú mantienes tu integridad. Le dice, ¿sabes qué? Maldice a tu Dios y muérete. Y se va. O sea, y hasta ahí sabemos de las cosas de Job. O sea, en ese momento. Yo preguntaba, yo decía, ¿quién será la persona? ¿O ustedes quién creen que estaba incitando a la esposa de Job a decirle eso a Job? Claramente, lo tenemos claro y lo tenemos muy bien presentado, ¿no? Entonces, vuelve y le dice Satanás, entonces tócale la vida, tócale su salud. Y Dios dice, listo, dale, tócale la salud, pero no le quites la vida. Dios sigue cuidando de Job. Y yo vuelvo y pregunto, si Dios no estuviera tan seguro de Job, ¿será que hubiera permitido que le tocaran o que llegara a este tipo de pruebas? Pero Dios estaba súper seguro en quién era Job. Él la tenía clara. Yo creo que claramente la tenía más clara Dios que el mismo Job, de lo que iba a aguantar y de lo que venía para su vida. Entonces, listo, se va y cuando Job pasa, esta prueba, pasan 7 días y 7 noches en que Job no dice una sola palabra. Él está en ceniza, intentando tapar sus heridas, llegan sus amigos, llegan a acompañarlo, no son capaces de pronunciar palabra alguna. Los amigos de Job que llegan a acompañarlo, de verlo en ese dolor y en esa situación en la que se presenta. Y bueno, pues aquí viene, mejor dicho, empieza la apnea de Job. Cuando yo hice esta prueba de capacidad pulmonar, y yo sé que usted me va a entender, porque si usted la hizo conmigo, ¿no? Cuando estábamos en ese tercer nivel, el tiempo pasó, mire, fueron 50 segundos. El tercer nivel duró 50 segundos, pero uno siente que es horas. O sea, uno dice, ¿en qué momento diga ya, exhale? ¿No es cierto? Uno dice que se pasa el tiempo rápido, pero Dios mío, segundo a segundo sentíamos que yo hablaba y que eso era eterno. ¿No es cierto? Que no, que teníamos el aire y ya quiero respirar y ese desespero y Dios mío, empieza la apnea para Job, porque Job entra en una tribulación muy grande, hasta el punto en que Job dice que él hubiera deseado no haber nacido. Entra en un punto, en una tribulación, en una prueba que Job, mejor dicho, o sea, imagínese usted cómo estaba Job. O sea, ¿usted qué podría decir en esta parte cuando le pasan todas estas cosas? Yo lo digo porque uno lo ha vivido y esta predica, como lo dice el pastor Glenn, no habla de lo que uno ha vivido, no habla de lo que uno se imagina, de lo que se soñó, sino de lo que uno ha vivido. Y cuando uno está en una tribulación, Dios mío, uno se desespera y llora y entra en un momento duro de prueba. Pero mire lo que hizo Job. Job se quejaba a Dios, no de Dios. Job le decía a Dios, estoy cansado. Y Job tenía pensamientos donde él veía la muerte como un descanso, no como un pensamiento suicida, de que me voy a matar, no. O sea, Job decía, o sea, la muerte ahorita sería el descanso, entendiendo que si en ese momento muriera Job, iba a descansar en Dios. Y su tribulación era tan grande que él no le decía, a Dios, pero ¿por qué tú? ¿Pero por qué yo? ¿Qué hice? Él solo le decía a Dios, estoy cansado. Él se quejaba con Dios, no de Dios, que es algo completamente diferente. Y decía, y entonces empiezo yo la apnea de Job porque empieza a descender y aguantar. Y en esa, cuando uno está en apnea y descendiendo en esa apnea de profundidad, como lo hacen los apneístas, hay silencio absoluto. No hay una voz, no hay un ruido, no hay música, no hay personas, hay un silencio absoluto. Y eso es lo que pasa en la vida de Job. Él está en esa tribulación y él está diciendo, Dios mío, estoy cansado, esto me duele. Yo me imagino en palabras hoy escritas diciendo, esta prueba es durísima, no doy más, Dios, que es cuando estamos en profundidad y Dios en silencio. No se escucha nada, no hay un solo ruido. Y Job, aguante, aguante y aguante su respiración. Hay tres puntos importantes que quiero hablar de esta prueba de Job. Y la primera es que, pues la diferencia entre quejarse de Dios y quejarse con Dios. O sea, eso es vital en todas las pruebas, en toda etapa de nuestra vida. Usted no pretenda que uno va a decir que uno pase por la prueba y el segundo punto, que es lo que quiero mencionar, es que uno tenga una máscara de felicidad todo el tiempo.
de decir, no, sí, yo estoy bien, no, sí, yo estoy bien, no, sí, yo estoy bien, pues venga, se le muere su familia, se le cae su empresa, se queda sin casa, le pasa, se enferma, todo, y usted va a tener una cara de felicidad, seguramente no, y seguramente va a ser una máscara. Si usted lo logra, hermano, deme el tip, dígame cómo lo hago. Pero somos seres humanos que sentimos, que nos duele y que la tribulación nos marca y nos frena y nos hace sentir el pecho, y más cuando hay un silencio de Dios. Y es ahí donde miraba a Job y decía, con todo lo que escribe Job en su tribulación, Job estaba en una depresión profunda, en un dolor profundo, pero Job le era fiel a Dios. Y no tenía una máscara de felicidad, porque Job en ningún momento dice gracias, o dice gracias, Diosito, estoy muerto de la risa en esto. ¿No? Él está en su tribulación y en su prueba, y él le manifiesta ese dolor a Dios. O sea, él se lo hace saber. Y él le dice, Dios, estoy cansado. Yo creo que hasta Dios le decía, no puedo respirar, ayúdame en esta apnea. ¿No? Después de eso, entonces, es posible ser fiel en la prueba a un Job descendiendo sin nada, con una enfermedad, con unas llagas. Dios lo seguía cuidando, Dios seguía protegiendo de él, pero Job veía más que todo, veía su tribulación. Job no veía que en su primer prueba no le tocó salud o que no vio la muerte en ningún momento, pero él veía era su problema, ¿no? Entonces aquí empieza un tema. Entonces en los capítulos siguientes se los resumo rápidamente. Los amigos de Job. Hoy lo quiero invitar a que Dios lo ilumine y le dé buenos amigos, porque los amigos de Job le dicen, imagínese usted todo lo que usted hizo para que esté en esta situación. No, Dios mío, Dios lo perdone. Y le dicen, arrepiéntete, pídele perdón a Dios para que tu situación cambie. O sea, culpaban a Job de lo que estaba pasando. Le decían, Job, es que tuviste que haber hecho algo terrible. O sea, mejor dicho, súper fuerte para que estés en esa situación. Y Job refutaba y decía, no, es que yo sé en quién confío. O sea, yo sé el Dios que me dio la vida, yo sé quién es. Y entonces llega toda esta tribulación, los amigos culpando a Job, hasta que en algún punto entonces llega ya Dios, después de tanto silencio, dice que fueron meses, meses, o sea, no dice que fue un día, que fue una semana, sino que fueron meses de la tribulación de Job, meses en la que Job estuvo en una apnea profunda, desesperado, con ganas de respirar, con ganas de salir de ahí y sin entender. Pero él solo le decía a Dios, estoy cansado y tú eres mi guía y Dios, o sea, tú eres mi Dios, ¿sí? Entonces, ya en ese momento Dios se le revela a Job, en ese momento Dios habla a Job y le dice, primero que está súper enojado con sus amigos porque la idea de los amigos era que apoyaran a Job, ¿no es cierto? Y fue algo que definitivamente no pasó, ¿sí? Y Dios se los dice a los amigos de Job, o sea, los mandé a apoyar a Job y ¿qué hicieron? No hablaron de lo que yo soy, no hablaron, no le mostraron el Dios que yo soy a Job, al contrario, lo culparon. Y le dice a Job, le dice a los amigos de Job, lleven sacrificio y que Job ore por ustedes para yo poderlos perdonar. Y le dice a Job, cuando empieza, nunca Dios le responde al Job, ¿por qué? Dios no le dice, bueno, te hice esto porque un día el enemigo fue y entonces yo le dije, no. Dios le demuestra a Job que en esta prueba, aún así, él es mucho más grande que esa prueba. Por eso le dice en Job 42, perdóname, en Job le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Le dice Dios a Job, demostrándole de su grandeza y de lo que Dios podía hacer por Job. Y nunca le dice el por qué, o sea, nunca le explica ni le da la respuesta de pronto que ni Job estaba de pronto deseando. Simplemente le dice, yo soy tu Dios y la grandeza que yo tengo contigo y acá estoy. Y dice Job 42:5. Vamos a leer qué dice Job 42:5. Bueno, en la nueva traducción viviente dice, bueno, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Le dice Job a Dios, le está respondiendo por esa oración.
y le dice, entonces, en pocas palabras, hasta ahora solo había oído de ti, pero te estoy viendo con mis propios ojos, porque Dios llegó a responderle a Job. Y entonces, para Job deja de ser una apnea y un tema de religión Dios y empieza a ser una relación. Y hoy todo este tema de Job y todo este tema me ponía a mí a pensar y yo decía, yo vengo en una apnea también espiritual y se lo voy a expresar como lo estoy viviendo yo. Así como lo vivió Job, laboralmente pues mi vida estaba un poco pausada o ha estado de pronto frenada en algún sentido. Y el año pasado en la última reunión, mm, Dios me da la promesa y Dios me dice, en febrero vas a tener trabajo. Y empezó mi apnea y empiezo yo a sentirme que estoy en ese nivel 3 en que no puedo respirar, en que ya le gritaba a Dios y le digo, ¿sabes qué, Dios? Ya no puedo más. Le digo, me falta el aire, no puedo respirar. Y así como Job lo veía en este libro y como lo entendía, en ningún momento se lo quejé a Dios ni le dije, ¿por qué Dios en esta? Pero le decía, sí estoy cansada. Y entendía que el tema de las emociones, el tema de los sentimientos, el tema de la tristeza, es un tema en el cual hay que ser muy abiertos con Dios. Y me dio la oportunidad completamente mi apnea de ser muy abierta con Dios y decirle, estoy sin aire, no aguanto más. Porque entonces Dios me da la promesa en febrero, ¿no? Y empieza el 1 de febrero y yo el 2, bueno Dios, hoy es 2 de febrero, ¿hasta cuándo? Bueno Dios, hoy es 3 de febrero, bueno Dios, hoy es 4 y hoy es 18 de febrero. Y en esta palabra, hoy que lo escribía, Dios me decía, ¿sabes qué, Angie? No vivas aguantando el aire, no vivas con desespero a que llegue tu promesa, porque va a llegar, porque ya está ahí, porque ya está dicho. Dios a Job nunca le dijo, tranquilo que yo te voy a salvar de esta prueba. Dios, hubo un silencio completo. Y seguramente hay muchas personas que estamos pasando por un nivel 3, tenemos una promesa y nos estamos ahogando. Y nos sentimos en un desespero y todo lo relaciono con la prueba que hicimos del nivel 3, donde sentimos que no podemos respirar, donde decimos ya, pasa tiempo ya. Yo venía diciéndole a Dios, Dios, 4 de febrero, Dios, 5 de febrero, y venía en un ataque y en una, sí, en un afán increíble. Y no me estaba dando cuenta que mientras yo estaba haciendo esta apnea, solo necesitaba tener calma y saber que Dios estaba ahí, así como estuvo con Job, y saber que Dios me puso delante del enemigo, no para que probarme o no para él darse cuenta quién soy yo, sino para que yo le demostrara al enemigo quién está conmigo, quién es el que me sostiene a mí hoy en día. ¿Saben? Miren, los apneístas profesionales no se meten en un agua ni en una profundidad para morir. Cuando rompen récords, cuando están en su práctica, cuando están en sus pruebas, cuando están en sus torneos, por decirlo así, no se meten al agua para aguantar el aire y para morir dentro de esa agua. Se meten dentro de esa agua para demostrar de qué están hechos. Se meten en esa apnea, que no es fácil, en una apnea en donde entre más profundidad, más colapsados y más cerrados están tus pulmones, porque la profundidad hace que tu cuerpo tenga una presión mucho mayor. Y en esa apnea, mientras vas bajando, hay desespero, hay prueba, avanzo, me devuelvo, pero uno nunca entra a esa apnea para saber o para morir, para dejar la vida ahí. Uno entra a esa apnea para demostrar de qué está hecho. Y Dios nos pone estas apneas para, como les decía ahorita.
para dar fortalecimiento a esos pulmones. Si nosotros hacemos una prueba todos los días y practicamos todos los días para respirar y para aguantar, seguramente cuando llegue el tiempo, en unos días, en 15 días, en un mes que volvamos a hacer la prueba, nuestros pulmones van a tener mucho más capacidad. Y al final de todo, de la historia de Job, cuando Dios le dice, siempre he estado ahí, y no es en tus fuerzas, no es en tu poder, es en lo que yo tenía preparado para ti, dice la Biblia que lo bendijo el doble. Entonces ya no fueron 7.000 ovejas, fueron 14.000. O sea, ya no fue, habíamos dicho que las ovejas eran los apartamentos, entonces ya no fue un apartamento, sino entonces ahora fue conjuntos residenciales completicos, una manzana completa. Ya no le dio Servientrega, le dio Amazon. Ya no le dio limusinas, le dio eh, concesionarios donde fabrican las limusinas y donde venden. Yo pensaba, yo decía, ¿será que Job estaba pidiendo que Dios lo bendijera más? ¿Será que Job con todo lo que tenía le decía, Dios, dame más? Seguramente sí, o seguramente Job solo vivía agradecido. Pero qué fácil hubiera sido para Dios decirle, oye Job, te quiero bendecir, toma el doble. Hubiera sido mucho más fácil que Dios le hubiera dicho, no Job, yo no quiero que tengas 7.000 ovejas, toma 14.000. Pero en este desafío y en esta prueba que puso Dios, no hizo que recibiera esas 7.000 ovejas porque sí, sino que en esa prueba Dios demostró el corazón de Job. Y Dios se dio cuenta, y es más, yo creo que el mismo Job se dio cuenta de su corazón y del nivel 3 al que podía llegar, con cada prueba y con cada noticia que le llegaba. Hoy mi vida se lo ponía a Dios y con tanta afán no me di cuenta todo lo que tenía, los días que estaba perdiendo. Vivía con el afán y con la apnea de querer respirar ya. Y Dios me decía, pero Angie, ¿qué es esa apnea? ¿Por qué no respiras? Mira todo el aire que te estoy dando. Y yo me sentía bajo el agua. Y aún lo siento en muchas circunstancias, debajo del agua. Y seguramente estamos en nivel 3. Seguramente usted está en un nivel 3 de su vida, donde las deudas, donde el problema, donde el desánimo, donde muchas cosas pueden estar suscitando y nos tienen aguantando en una apnea, en una falta de aire, en un silencio de Dios total. Pero mientras usted más baja, más Dios está. Mientras usted más aguanta, está Dios diciéndole, hey, respira, hey, estoy aquí. Dios no te puso a ti delante del enemigo para que él te destruyera. Te puso delante del enemigo porque sabe quién eres tú y sabe lo que te quiere entregar. Porque sabe que para bendecirte el doble de lo que tienes, tenía que hacer que vieras tu corazón y tu capacidad pulmonar para saber que estabas ahí, para saber entender que el Dios que cuida las estrellas, que se lo dijo al mismo Job Dios, el que cuida las estrellas y el que cuida los océanos, la profundidad, ¿cuánto más no voy a estar pendiente de ti? El mismo Dios que le dijo al enemigo, le dijo a Satanás, fíjate, date cuenta, considéralo, porque Dios sabía quién era. Y muchas veces yo pensaba en esta prédica, yo decía, Dios fuiste tú, fue Dios el que puso a Job en consideración. Vuelvo y repito, no fue Job, no fue Satanás el que le dijo, oye, ven, probemos a Job. Fue Dios el que le dijo a Satanás, ven, prueba a mi hijo, lo tengo preparado, no sabemos Job qué habrá vivido antes de.
pero sí sabemos lo que vivió después de que llegó el aire, después de que llegó la respuesta, después de que llegó la paz de Dios. Porque Job decía, estoy atormentado, no tengo paz, no tengo calma. Lo decía claramente. Y seguramente para Dios es tan fácil bendecirnos y darnos y, y protegernos, porque sin que nos hayamos dado cuenta, Dios tenía un muro así como lo tiene con Job. Un muro. Tenía a Job tan rodeado que el enemigo no podía tocarlo. Tenía a Job tan bendecido y tan rodeado que el mismo Dios quitó ese muro para que el enemigo se alejara, para bendecir a Job, para probar quién era Job, no a Dios, al mismo enemigo, al mismo Satanás. Yo hoy ponía esta palabra y se los digo desde lo que he vivido y desde que lo siento. Hoy es 18 de febrero y hay una promesa y yo sé que Dios no lo dice la misma Virgen. No es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Y estoy segura que en cada día que ha pasado el febrero y en los que quedan, Dios tiene muy presente, muy, muy presente lo que me prometió, porque se lo pido todos los días y se lo recuerdo. Pero en esta manera puedo respirar y puedo descargar. Y sé que en esta apnea Dios está conmigo. Así como lo está contigo, así como en ese nivel 3, Dios hoy te dice, respira. Calma, acá estoy. Suelta el aire. Empieza a respirar aire de confianza. Empieza a confiar. No cuánto tiempo va a durar esta apnea, sino quién está conmigo en esta apnea. Quién está contigo mientras estás en esa profundidad, cayendo. Y Dios no te puso en consideración de Satanás para que te hundieras más, sino para demostrarle al enemigo que esto no es cuestión ni de vacas, ni de ovejas, ni de camellos, ni de asnos, sino de lo que Dios ha dado en cada corazón de los que están aquí conectados. Dios nos conoce completamente. Y dice entonces, además de eso, Dios adicionó a Job una segunda mitad en su vida. O sea, proporcionó que Job estaba en la mitad de su vida y para el resto de lo que fuera su vida iba a estar doblemente bendecido. Doblemente bendecido, doblemente protegido, doblemente en unción, doblemente de la mano de Dios. Y yo hoy doy gracias a Dios por esta palabra, porque no sé quién lo esté viviendo, quién lo esté pasando, pero fue una palabra que me quebrantó muchísimo, porque no entendía por qué tanto ahogo, por qué tanta turbulencia, tanta, pudiéramos decirlo, tanta presión en el pecho, porque es lo que uno siente cuando no puede respirar. Y Dios me decía, pero ¿por qué no respiras? Tengo todo el aire para ti. Todo el aire. Sí, aquí estoy. Una vez más, les damos gracias por conectarse con nosotros.
Seguimos orando a Dios para que Él siga manifestándose en sus vidas. Nuestro deseo es siempre estar a su servicio, por lo tanto, si desean un espacio para consejería, inscribirse a escuela bíblica, enviarnos su petición de oración o enviarnos un testimonio, nos pueden contactar por los siguientes medios que aparecen en pantalla. Dios mediante, nos vemos en nuestra próxima reunión. Invita a un amigo o familiar para que viva esta experiencia contigo. Esto es Osana Living, un puente entre Dios y los hombres. Bendiciones para todos.